Bien, voy a hacer un pequeño introito. Daniel Santoro, periodista de Clarín, investigador de Clarín, uno de los mejores investigadores que tiene la República Argentina, fue imputado en una causa. En esa causa salió absuelto. Fue defendido por alguien en particular. Ese alguien en particular está hoy acá en el programa. Segundo caso, Silvia Mercado, la periodista que es acreditada en Casa Rosada, hace un comentario, le hace una pregunta a Manuel Adorni. Adorni supone es periodista, lo tomó muy mal, lo dejó mal parado. Y quien tomó las riendas del asunto es la jefa Karina Milei, que se supone tiene más autoridad que la vicepresidenta de la Nación. Este abogado, constitucionalista, prestigioso, la defendió. Cuando la justicia iba a mandar a sentencia la causa de Silvia Mercado, automáticamente hubo un revuelo en la Casa Rosada que le restituyeron, porque le habían quitado el derecho a participar en las reuniones que correspondían a la presencia de la colega en la Casa Rosada. ¿Quién fue la persona que defendió a Silvia Mercado? El doctor Antonio María Hernández. Prestigioso hombre de la justicia, prestigioso hombre de la política, que hoy nos visita y vamos a charlar con él. Doctor, ¿cómo le va? Ricardo, muchísimo gusto. Muchas gracias por estas apreciaciones. Me siento muy honrado. En verdad, cuando escuchaba lo que generosamente decías, pensaba en los 29 años del programa y de un periodismo sin prejuicios. Vengo acá con toda libertad y vengo a decirte que sin libertad de prensa no hay democracia ni hay república. Sí, entiendo. Lo primero que hace un sistema autoritario es perseguir al periodismo, que es crítico, que es independiente, porque cuando vos no sos republicano ni sos democrático, vos no admitís las críticas, no tenés tolerancia, no practicás los valores espirituales que tiene un sistema democrático y republicano. O sea que, en definitiva, si hay algo que siempre ha defendido el constitucionalismo, es la libertad de prensa, y en particular en la Argentina, porque nosotros ya teníamos en la Constitución histórica la posibilidad de la libertad de expresión sin censura previa, artículo 14. Pero en 1860 se agrega el artículo 32, no puede haber leyes que restrinjan la libertad de prensa. Y en 1994, en la Convención Reformadora, ahora se cumplen 30 años, donde participé, fui el autor del Secreto de las Fuentes de Información Periodística, que es una garantía clave, sobre todo para el periodismo de investigación. Además, nosotros, al darle jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos, le hemos dado entonces ese rango a distintos tratados, como el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen artículos específicos para garantizar la libertad de prensa. Arde Venezuela. Arde Venezuela es una tragedia para ellos, para los hermanos venezolanos, pero también lo es para América y, aunque parezca mentira, para el mundo, porque el tema tiene trascendencia en distintos aspectos que hacen que tenga un impacto mundial. ¿Por qué digo esto último? Porque hay una cuestión geopolítica, se va a advertir claramente cuando uno vea quiénes fueron los primeros países en reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. No fue casualidad. Vladimir Putin
y Xi Jinping, y además el presidente de Irán, y además Cuba, y además Corea del Norte. Es decir, no hay ninguna duda de que acá hay una cuestión geopolítica de rango mundial que le otorga al tema una especial gravedad, porque ninguno de nosotros puede desconocer que esos países representan precisamente los valores antidemocráticos. Bueno, vos has respondido la pregunta que hacía un colega en Buenos Aires. Dice, ¿quién sostiene a Venezuela? No hay ninguna duda que son estos países, esto es una cosa muy evidente. Hay una influencia muy directa, por supuesto, de Cuba. Además de esto, están estos países que sí tienen mucho poder, es decir, el poder económico chino es indiscutible. Y las actitudes de Putin, bueno, ya lo conocemos por lo que significa la guerra que está librando en este momento contra Ucrania. Así que me parece que ese es un primer análisis para mostrar por qué es una enorme tragedia lo de Venezuela. En segundo lugar, hay una tragedia económica y humanitaria. Empecemos por esta última. 8 millones de venezolanos han tenido que irse al exilio. Eso ha producido, y acá viene la fase económica, un impacto económico serio, particularmente en México, en Colombia, menos en Brasil, pero son los países obviamente cercanos a Venezuela y a donde millones de venezolanos han tenido que exilarse. ¿Por qué? Porque el grado de pobreza es extremo, más del 90% de la población está en una situación de pobreza, y además hay otro rasgo muy claro del régimen chavista y después de Maduro. Un sistema claramente autoritario de persecución, obviamente, de todo tipo de oposición y, por supuesto, de todo tipo de prensa. Eso no existe la prensa libre allá. Así que, en definitiva, este es un tema muy serio, muy delicado, muy penoso. Acabamos de ver un capítulo verdaderamente lamentable. Ya a esta altura tenemos una idea clara de todo lo que ha pasado. En primer lugar, la gran mayoría del mundo democrático exigió la mínima transparencia que se tenía que basar en la observación de lo que eran las actas y todos los datos del acto electoral. Nada de eso nunca pudo ocurrir. Por el contrario, el Consejo Nacional Electoral, que no tiene ninguna independencia, lo que hizo fue proclamar el día lunes como presidente sin ningún dato a Maduro, diciendo que había triunfado con el 51% frente al 44% de la oposición. Al otro día nosotros conocimos que la oposición, por medio del candidato presidencial González Urrutia y de Corina Machado, dieron a conocer que tenían actas que alcanzaban el 73,25%, que arrojaban un triunfo muy claro, que era lo que se veía venir por parte de la oposición. De tal manera que a esta altura nosotros ya sabemos claramente que fue un proceso absolutamente fraudulento. Directamente el oficialismo utilizó todo el poder del Estado, no solamente el Consejo Nacional Electoral, para llevar adelante este verdadero robo de las elecciones para buscar la perpetuación en el poder por parte de Maduro, en este caso hasta el año 2031. Así que nosotros estamos en una situación realmente muy grave, muy triste. Dije que todas las organizaciones más importantes del mundo habían reclamado la presentación de esta mínima información. Lo hicieron las Naciones Unidas, lo hizo la Organización de Estados Americanos, lo ha hecho también el Centro Carter. Es decir, y ha habido además ya manifestaciones de la mayoría de los países. Ha habido, es decir, Estados Unidos y otros países de la región, se han manifestado también otros gobiernos
no reconociendo directamente a Maduro. Así que en definitiva es muy grave la situación y sobre todo ya a esta altura la última información nos indica que tenemos 6 muertos porque comenzó la represión y hay decenas de heridos. Así que es un tema muy, muy penoso. Realmente hay que expresar la solidaridad con el pueblo venezolano. Doctor, ¿cree la posibilidad de una revolución social, de una guerra entre venezolanos? Lo que tiene que tratar siempre es que haya una solución pacífica de un conflicto tan grave. Así pensaba la comunidad internacional, que esto iba a encontrar algún tipo de solución. Hubo reuniones previas, incluso tratando de asegurar la impunidad para Nicolás Maduro y para sus ministros y altos funcionarios, con tal de que acá no hubiera sangre, con tal de que no hubiera violencia, con tal de que hubiera un tránsito ordenado de un sistema autoritario a un sistema democrático. Pero me da la impresión de que esa posibilidad hoy no se está logrando. Así que todo esto va a depender de lo que significa, por un lado, la presión social para defender lo que fue el mandato popular que votó efectivamente por el cambio, y por el otro lado habrá que esperar que también una presión internacional de la Organización de Estados Americanos, debiera ser también de las Naciones Unidas, haga sus efectos y tengamos una solución incruenta del grave problema que hoy vive Venezuela. Pero por supuesto uno no puede saber qué va a pasar. Usted habló de presiones de países, presiones de entidades internacionales que son harto conocidas y además con una influencia al menos política sumamente intensiva. Le quería preguntar el silencio de Itamaraty. A mí lo ha mandado Lula a Celso Amorín, que es su principal asesor, y a mí me parece que todavía no se ha manifestado porque, según la última información que tengo, él estaba recabando toda la información que no la estaba obteniendo del gobierno, por lo cual él había manifestado la molestia con respecto al gobierno venezolano de Maduro porque no le daban ese tipo de información. Incluso se dice que frente a las presiones que se habían dado anoche sobre la embajada argentina, él tuvo alguna participación para evitar un conflicto mayor. Pero yo creo que es una palabra muy esperada la de Lula, precisamente por el poder geopolítico que tiene Brasil. Así que habrá que ver cómo se desarrollan las circunstancias, pero yo supongo que Lula lo que tiene que hacer es pedir, como el resto de los países y de las organizaciones más importantes, que el gobierno dé a conocer efectivamente cuál es el resultado de las elecciones. Yo creo que si se exhiben las actas, con lo que tiene la oposición más lo que pueda presentar el gobierno, nosotros podemos saber qué es lo que haya ocurrido. Y más allá de esto siempre puede quedar otra posibilidad, que es, como algunos lo han planteado, hacer otro acto electoral nuevo, esta vez con veedores internacionales para que haya garantía, porque otra de las características es que no faltó nada en lo que fue la organización de este acto tan fraudulento. Incluso la prohibición de veedores internacionales, que tuvieran obviamente la seriedad mínima para poder cumplir su función. Así que en definitiva nosotros ya sabemos cuáles son los estándares internacionales para asegurar que una elección se hace con la seriedad y la transparencia del caso. Acá todo eso ha sido desconocido. Doctor, ¿qué impacto puede llegar a tener esto desde el punto de vista político o geopolítico en Latinoamérica y particularmente a vista de todo el mundo? A mí me parece que ya está teniendo un impacto muy grande. Esto me lleva a otro tema más delicado. Estoy convencido que este es un momento muy delicado
donde lo que está en juego es el destino de la democracia, cuando uno hace el análisis, y hay organismos especializados que lo están haciendo, sobre el estado de la democracia hoy en el mundo, en la región y también en la Argentina, los datos son sumamente preocupantes. No hay ninguna duda que ya nosotros no tenemos los golpes de Estado del pasado, pero nosotros ya sabemos que, sobre todo porque esto ha estado muy bien descrito en un libro que se llama Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt, que son dos profesores de la Universidad de Harvard. Así que, en definitiva, nosotros sabemos que lo que está avanzando en el mundo es el populismo, ya sea de izquierda o de derecha, pero con un claro objetivo, que es ir demoliendo las instituciones de la democracia liberal y republicana. Esos son los problemas que se ven a nivel mundial. Lo vimos acelerados por el tema de la pandemia, con un avance de los autoritarismos y de los poderes ejecutivos, con una declinación de los órganos legislativos y con una afectación de derechos fundamentales. Eso ha ocurrido en América Latina y además también ha ocurrido en nuestro país. Así que cuando uno mira detenidamente la región, lo que más llama la atención, porque en la clasificación de The Economist hay democracias plenas, ahí hay solamente 3 países, siempre a la cabeza está Uruguay, es la mejor democracia que tenemos en América Latina. Después hay democracias imperfectas, ahí está la Argentina, ahí está Brasil. Pero claro, han crecido mucho los que se llaman los regímenes híbridos, donde hay parte de democracia imperfecta y ya la cuarta y última categoría, que son sistemas autoritarios o totalitarios inclusive. Así que tenemos 8 países en esa categoría. Ahí está México, con lo que es la actitud, por ejemplo, de López Obrador, que no es casualidad que sea uno de los que reconozca a Maduro. Por eso uno advierte claramente cuáles son los problemas geopolíticos y el impacto mundial y regional que tienen. Así que, en definitiva, todo este es un dato muy, muy grave para nuestra región. Así que Venezuela está junto a Cuba, está junto a Nicaragua, está junto a El Salvador, es decir, a Honduras. Es un problema muy delicado la situación de la democracia hoy en la región. Doctor, finalmente quería preguntarle, yo en el comienzo del programa me atreví a decir que Argentina había elegido un presidente, pero no tiene presidente. Es un problema muy serio, porque uno puede entender por qué llegó al gobierno Milei, pero lo que sí se hace más complejo es comprender cómo pudo haber gobernado y cómo puede estar gobernando sin tener un equipo sólido, y además sin saber que es esencial siempre gobernar con la Constitución en la mano. Es decir, el respeto a la Constitución y a las instituciones de la democracia republicana son absolutamente claves para hacer un buen gobierno. Uno podrá tener un éxito en la economía, pero siempre es fundamental asegurar, obviamente, la plena vigencia de la Constitución y de las instituciones, asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Eso es esencial para un sistema democrático. Eso, obviamente, merece una consideración muy especial. Ya había escuchado atentamente el informe político que habías hecho. Es evidente que tenemos problemas también en el funcionamiento de la oposición. Estamos con problemas políticos serios en la Argentina. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por venir, gracias por sus conceptos y gracias por la defensa que ha hecho de colegas. Pero además de esto, trato de defender siempre la libertad de prensa, y vuelvo a felicitarte, Ricardo, por 29 años de un periodismo sin prejuicios, con seriedad y con una enorme consistencia ética. Muchas gracias, doctor.